Hola, bueno, aquí estamos en otra posibilidad para hacer otro episodio de La opinión de un laico. Eh, es como su nombre lo sugiere, pues una forma de expresar algún acontecer de la vida social o inclusive de fe de nuestro mundo y hacerlo a la luz de la fe cristiana católica. A veces toco temas propiamente religiosos o abordo temas religiosos y en esta oportunidad no va a ser un tema para nada religioso, sino que va a ser algo que el día de hoy, que es 16 de septiembre del año 2023, pues fue tendencia especialmente en Twitter en mi país Venezuela. La tendencia era un seudónimo que usa un humorista eh, de mi país, el seudónimo es La Titi, él se llama Breiner Zambrano. Y que bueno, lamentablemente quizás de esas cosas desafortunadas de las cuales se habla, se advierte, pero que bueno, siguen ocurriendo. Voy a tratar a la luz de Dios de poder abordar esto desde una mirada de fe, de una mirada cristiana, porque especialmente mi país es un país de profundidad espiritual cristiana. Más allá de si somos buenos practicantes o no, pues sería otro tema, pero en el fondo somos un país de tradición cristiana católica, con muchas devociones marianas. Yo creo que todas las cosas que pasan en la vida nos brindan una oportunidad no solamente de crecer como personas, sino también de crecer en nuestra fe, de acercarnos a esa meta que es la santidad en sí misma. Para contextualizar, pues este humorista formó parte de un programa, de un canal de YouTube, de un grupo de personas que lo entrevista, y él tiene pues la desafortunada expresión, muy desafortunada, y además él mismo lo reconoce después, de decir que él disfruta, o sea, además lo hace en ese contexto, él disfruta burlarse de las personas discapacitadas. Muchas veces el problema, además que ya se ha hablado, yo lo he escuchado en sacerdotes que han hecho muchas homilías y reflexiones sobre todo lo que se vive generacionalmente en estos tiempos. Se habla de las generaciones de cristal, etcétera. Eh, es que cuando las personas pierden la capacidad eh, cultural, educativa, de expresar sus ideas de una manera elegante, de repente puedes decir muchas cosas, pero usando las palabras adecuadas eh, y haciendo un humor de altura, pues en el caso del contexto en el que se mueve. eh, Generalmente estas metidas de patas coloquialmente no se van a ver tan escandalosas como lo que ocurrió acá. Nada va a justificar lo que ocurrió allí. Eso fue un error garrafal. Es un error de fondo y de forma. La forma en que se hizo totalmente desacertada y el fondo en el contexto también lo es. Porque estamos hablando de personas que ya de por sí llevan un sufrimiento que, bueno, muchos se han adaptado. Hay inclusive gente que ha aprendido a reírse de sus propias limitaciones o discapacidades, pero bueno, eso viene de la persona. Y justamente ahí quiero hacer un poquito enlace porque yo tengo otros micros que se llaman Hoy lo vi, así te lo cuento, que también lo pueden conseguir en el canal de YouTube. Y justamente uno de esos micros hace, no sé, menos de un mes, yo se lo dedicaba al tema de que me veía con preocupación que estaban saliendo TikToks y Reels en Instagram de personas que le faltaba un brazo, una pierna y de repente, o enanos, hay muchos de personas que tienen estatura pues fuera de lo normal por alguna situación en las hormonas de crecimiento y en las mismas personas con la discapacidad participan en la construcción de un humor hacia ellos. Y yo veía esto con peligro, porque si nosotros nos aprendemos a reír inclusive de todo, o sea, es como lo que tú ves en los jóvenes de hoy, que pueden ver masacres, y como han visto tanta violencia en la televisión, en las comiquitas, pues ven a una persona golpeando a una mujer en la calle y no le paran, porque bueno, o hasta lo graban. Ahora todo el mundo pareciera que tiene más esa vena amarillista de grabar, de reportar, que de ayudar y de cuidar al prójimo, ¿no?
Ante esto, ¿cuál sería quizás la mirada de Jesús, de lo que uno aprende en la iglesia, ¿no? De lo que uno aprende de su fe? Me preocupa no solamente el incidente muy lamentable, sino que en estos tiempos mucha gente, inclusive dentro de la fe católica, hay sacerdotes, teólogos, catequistas, hablan mucho de una idea de un Dios que no castiga. O sea, Dios no castiga y han sacado hasta libros que dicen que Dios no castiga, ¿no? Yo en eso tengo mi posición muy reservada porque yo tengo una frase que para mí es muy contundente en mi propia vida. Todo lo que venga de Dios es bueno y yo no juzgo lo que Él deba o no deba hacer. Hay mucha evidencia bíblica de un Dios que sí actúa a veces con firmeza y con dureza, históricamente hablando, y hay veces, pero por supuesto, eso no niega que Dios por encima de eso tiene un rostro muy misericordioso. Pero aún así, eh, estas personas que generalmente dicen que Dios no castiga, que Dios te ama como eres, cuando tú vas a las redes sociales y ves las respuestas, donde mucha gente pedía que Breiner Zambrano, bueno, fuera preso, que lo insultaron de mil formas, insisto, hay una molestia por lo ocurrido válida. Y bueno, quienes hemos podido conocer de una u otra forma a una persona con una limitación física o inclusive limitación cognitiva, que no lo hacen menos que el resto, sino que bueno, requieren atención, requieren formación y requieren un acompañamiento particular, uno sabe que estos no son temas para estarse burlando. Ahora, nuestro humor venezolano, especialmente el latino, tiende mucho a esto. Entonces, claro, los tiempos que se viven, eso lo ha explicado humoristas de altura como Emilio Lovera, como Laureano Márquez, como inclusive Claudio Nasova, muchos de la vieja escuela, por así decirlo, lo han explicado y lo han advertido. Ser humorista no es pararte ahí a decir groserías, y como necesitas tener seguidores y como ahorita tienes esa cercanía con el público tan directa, entonces eso de mantenerte allí en la vanguardia, en los trending, en tener seguidores, lo que sea, hace que tú no evalúes, a veces no te importa lo que dice con tal de que la gente habla de ti. Como decía un refrán, ahorita no recuerdo quién lo decía, pero que hablen bien o que hablen mal, pero lo importante es que hablen, ¿no? Eso no siempre es bueno. Entonces, esa actitud de verdugo, que ya inclusive hay una reacción de la Fiscalía de la República de Venezuela y se está estudiando imputar a este humorista y bueno, y todo el peso de la ley, y el hombre ya pidió disculpas, pero igual que lo aplasten porque lo que dijo fue una barbaridad. Creo que es el polo de los dos extremos. O sea, sin duda, aquí hay una acción que estuvo muy mala. Esta acción merece cárcel, no lo sé, yo no soy abogado, pero más allá de eso, yo creo que también como cristianos debemos medir, y ahí sí ver el ejemplo de Jesús. Jesús se codió con gente muy mala, gente moralmente muy cuestionable, gente que era adúltera, que era ladrona, cobradora de impuestos, inclusive mujeres que practicaban la prostitución, o que, como se decía de María Magdalena, que tenía hasta 7 demonios, lo cual no es poca cosa. Eso tiene un contexto muy en torno también a los pecados capitales. Lo cierto es que Jesucristo a todo el mundo lo abrazaba, le perdonaba, pero, y Jesucristo casi siempre cuando iba a curar, lo primero que decía es: te perdono tus pecados, y luego eh, sanaba, ¿no? Eh, Sin duda, esperemos, uno espera y confía, y creo que es la gran enseñanza de esto. La línea del humor es muy delgada. Él mismo lo dice en su alocución de perdón, ¿no? Pero también hay que tener un poquito de humildad y modestia y decir: mira, ya va, yo me he dedicado a hacer humor muy grosero, quizás muy soez, muy grotesco, y yo creo que hay humoristas que de repente no tendrán tantos millones, que es lo que pasa como por ejemplo como el género del reggaetón, que no es un género musical que tenga una gran profundidad poética o literaria, pero seguramente muchos reggaetoneros hoy tienen más dinero que un Perales o que un Giordano o que un Ilan Chester, o que muchos artistas internacionales de otro contenido musical, de otra lírica. Entonces, esto no es una competencia. Si te quieres ir por el camino a hacer plata, pues te va a pasar
como le ha pasado a este humorista, a George Harris y a muchos otros, de los cuales yo no voy a decir. He visto reels de ellos, hay unos que me hacen reír, otros no. No soy seguidor así aférrimo de ponerme a ver. A veces te salen en las tendencias de tus redes sociales, porque cuando tú ves uno, ves dos, entonces ya te los van mandando sin que tú los sigas. Hay unos que hacen un humor muy malo, hay otros que hacen un humor relativo, otros que hacen un humor muy bueno, como lo hay todo en la vida. Hay médicos iguales, hay abogados iguales, hay políticos iguales que han hecho cosas terribles, que se han robado los recursos de un país y eso a veces es tan, no más, es tan doloroso como este tipo de situaciones mediáticas. Vivir para los medios es que todo lo que tú has construido en años, en cuestión de 10, 15 o 20 segundos lo puedes destruir. Y eso es lo que Breitner ahorita está viviendo. Está viviendo un momento amargo donde lo que quizás estás implorando es que reviente otra noticia pronto escandalosa que borre esto, como pasó muchas cosas, como han pasado muchas cosas en la vida de famosos, como el actor este que sacó una pistola y empezó a disparar aire borracho en un restaurante, no recuerdo si fue por Altamira o por las Mercedes, y entonces el hombre después lo imputaron, pagó fianza, pidió perdón y ya nadie se acuerda de eso. El mundo de la inmediatez es eso, ¿no? Pero yo creo que tiene que quedar un gran aprendizaje de altura y aprender a respetar a los seres humanos. El humor centrado en la burla no es lo mismo que centrado en la caracterización. Generalmente hay gente que toma caracterizaciones, puedes tomar una caracterización de un llanero o de una persona con una tendencia sexual no heterosexual, o puedes tomar, yo me acuerdo, volviendo al tema de La Rochela, Emilio Lovera tenía un personaje que eran los colombianitos y había uno que era un enanito y no pasaba nada, o sea, y caracterizabas a un político, pero no era que te burlabas de los enanos, las mujeres siempre en el humor, este, es lo que ocurrió con el reggaetón, era una explotación visual sexual, era el complemento sexual sin contenido. Y eso, cuando después surgieron humoristas tan buenas, nombro una por nombrar, Nora Suárez, por ejemplo, también desde esa escuela, mujeres que no figuraban y tampoco que eran feas, ¿no? Pero no figuraban por explotar su cuerpo, ni sino por su intelecto, por su inteligencia. Rosario Prieto, la misma Tania Sarabria. Entonces yo creo que nosotros podemos tener un humor inteligente, construir cosas inteligentes, sin necesidad de estar pregonando lo que ahora se ve en las redes sociales, que son programas de televisión donde la gente va bebiendo licor, se embriaga y dice cualquier cosa, y decimos cualquier cantidad de grosería, y esos recursos de la grosería se usan ahora inclusive hasta para la evangelización, yo lo he visto, o sea, no es necesario. Hay una parte donde San Pablo en una de sus epístolas justamente nos invita a usar palabras edificantes. O sea, y más el que trabaja con medios debe procurar ser un factor de construcción social y no de destrucción. No hacer que la sociedad te vea porque eres un vulgar o porque no tienes otra cosa interesante que brindar. Quizás eso es lo que le pasa, y fíjense cómo eso pasa factura. Y no voy a hablar de un tema político, pero sí humorístico, que es lo que le pasa a Benjamín Rauseo, que toda su vida construyó una caracterización de un personaje llamado el Conde del Guácharo, y muy grosero, donde efectivamente hablaba muy mal de sus hermanas, todo era caracterizado, pero eso le ha pasado una enorme factura para que hoy de repente él quiera proyectar un proyecto, por lo menos que se le considere, y es que es muy desestimado, porque la gente no puede sacarse al humorista, y eso es lo que, pero sobre todo al humorista mal. A mí me dicen, por ejemplo, que Laureano Márquez se vaya a lanzar para presidente y yo diría, wow, además que él es politólogo. Yo sé que no lo va a hacer, sería una lástima, es una lástima que no, pero ese tipo de personas que además han sabido desde el humor, como el mismo Laureano lo dice, el humor es aquello que invita a la gente a pensar o hace el ejercicio de que la gente piense sin saber qué está pensando. No, él lo dice mejor que yo, pero yo creo que es eso, ¿no? Es aprender a reflexionar, aprender a elevar al ser humano y no denigrarlo. Pero también, y con esto termino, no olvidar que las mismas personas con discapacidad, que además algo que yo veía y he visto en las redes y que me ha preocupado, lo digo honestamente,
no se autoexpongan a la burla. O sea, yo sé que es chévere reírse de uno mismo. Y a veces uno se puede jugar entre conocidos. Yo con mis amigos de mi juventud, tengo ya, yo soy de ya de los 40, pero yo de mis 20 y más que todo en mi década de los 20 tenía amigos con los que compartía, jugaba dominó y nos jugábamos pesados, pero era un consentimiento entre pares. O sea, todos estábamos de acuerdo en esto, no era algo público. Yo no me voy a parar ante una cámara a burlarme de ninguna persona que tenga X situación de discapacidad. O como eso, inclusive, aunque hay denominaciones de fe que no comparto, eh, no, tampoco voy a insultar a la gente que practica esta fe. Puedo debatir, puedo exponer argumentos, pero el humor tiene ese problema. Yo creo que esto que le está pasando a Breiner, primero, obviamente, como cristiano se lo digo, yo no me amparo en la justicia de los hombres, no. Ni me regodeo en pensar que el hombre va a estar preso, que ahí le van a hacer de todo para que aprenda a ser serio. No me manejo con ese lenguaje. Yo creo en la justicia de Dios y apuesto a la conversión, apuesto al respeto. Creo que si las personas tienen la posibilidad de pedir perdón y de cambiar, esa puerta hay que abrirla. Porque si manejamos el discurso de que no somos quien para juzgar a nadie, tampoco somos quienes para condenar a nadie, ni para negarle a alguien el derecho también a rectificar. Y fue algo muy desafortunado, muy triste, que ojalá no se repita más en ningún humorista y que aprendan, sobre todo los humoristas jóvenes, aprendan que hacer humor no es eso, no es ser vulgares, no es ser patanes, no es ser personas sin sensibilidad social, no es emborracharse, no es tener muchas mujeres, no es exponer rebeldía. Eso no es el discurso del humor, por lo menos no creo que es el humor que necesita una sociedad como la venezolana, que ya por décadas ha tenido un deterioro educativo, social muy agudo, muy agudo. El problema de Venezuela no es económico, lo económico se supera, pero el problema de Venezuela real es un problema social, es un problema de generaciones y eso es mundial, ¿no? Que les está costando pensar, empatizar y sobre todo tener medición rápida de las consecuencias de sus palabras, porque cuando no tengo capacidad de tener un recurso literario de palabras, de expresar mis ideas, pasan estas cosas. Digo lo que siento, cómo lo siento y lo expreso tal cual lo sé expresar, y entonces no te das cuenta después todo el problema en el que tú, tu familia, tus afectos también se están involucrando con esta situación. Lo único que yo pido es que reine el amor de Dios en los corazones de las personas y que de verdad esto no se convierta en la puerta de una sociedad que lo que hace es a través de las redes destruir y autodestruirse y acabar, insultar, porque creo que podemos elevarnos un poquito más. Lamentable lo ocurrido sin duda, esperemos que eso no se repita más, pero de verdad que yo creo que también tenemos que medir las consecuencias de nuestros actos para que no reine el rencor en el corazón, porque si el mismo Jesús desde la cruz tuvo la capacidad de perdonar a sus verdugos que lo trataron peor que a un animal, nuestro sagrado llamado Jesús, con su madre allá a los pies de la cruz y tuvo la capacidad de decir perdónalos porque no saben lo que hacen, porque al final apostar a la justicia de los hombres y más en un país como el nuestro, en los países latinoamericanos y en los países del mundo, inclusive desarrollados, donde a veces reina la corrupción, el amiguismo, la no objetividad, lo mejor es pedirle a Dios que reine su justicia en el corazón de todos nosotros. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.